Ok, vamos a seguir con el estudio que tenemos empezado ya hace algunas semanas. Hemos estado hablando del origen del hombre, hablando de evolución, hablando de creación, de todo este tema que nos ha ocupado las últimas semanas, y que gracias a Dios podemos examinarlo y estudiarlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las escrituras. Y esto nos ayuda en dos cosas. Primeramente nos enseña la grandeza de nuestro Dios. Amén. Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, del universo. Todo fue hecho por Él y para Él, y por Él subsiste. Dios mismo sostiene su creación con su poder y con su gloria. Y eso es algo que tenemos que reafirmar en nuestros corazones. En algunos casos, gente que ha creído en el Señor, en plena edad, va afuera, colegio, universidad, y en la universidad se deja convencer y hasta apostata de la fe, porque creen en la ciencia. Pero cuando nosotros nos afirmamos en lo que este libro dice, lo que la palabra de Dios dice, nuestras convicciones, nuestras bases van a ser firmes. Tenemos un argumento para poder nosotros dar razón de nuestra fe en el Señor. Y hemos visto esta semana bastante material en cuanto a esto, no tan exegético como podría ser, pero sí un vistazo amplio a lo que es la creación de Dios en todos sus aspectos. La semana anterior estuvimos viendo características del alma, fue uno de los puntos principales de la lección que tuvimos la semana anterior, y vimos 4 características. Primeramente, el intelecto es el aspecto del alma que dice lo bueno y lo malo, o sea, que nos enseña lo bueno y lo malo. En nuestra inteligencia podemos ver lo bueno y lo malo. Sensibilidad es la característica o el aspecto que dicta lo que me gustaría hacer, lo que quisiera yo hacer. Esa sensibilidad para pensar, voy a hacer esto o no lo voy a hacer. La conciencia, que la conciencia es el aspecto que me dice lo que debería hacer. Está uno ahí en para tomar esa decisión. La conciencia, el Espíritu Santo, es que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer o lo que deberíamos hacer también. Y después la voluntad, que es el aspecto que me dice lo que haré al respecto. Ya cuando uno decide, bueno, voy a hacer esto, ya es la voluntad que nos dice qué es lo que vamos a hacer. Entonces ahí viene ya lo que es la decisión, de sí o no lo hago o no lo hago. Ahora, estuvimos viendo en cuanto en el punto número 3 de la conciencia, el aspecto que nos dice qué deberíamos de hacer, estuvimos viendo que hay diferentes conciencias. Hay diferentes conciencias y hay malas conciencias, dice Hebreos capítulo 10, versículo 22, gente con mala conciencia, o sea, no tiene interés por nada ni por nadie, o sea, tiene una conciencia más bien, dijo Pablo, cauterizada. No siente nada por hacerle algo malo a alguien. En esos videos que a veces saca la gente, o que salen ahí en Facebook o en cualquier otro lugar, vi una vez, alguien me dijo, venga a ver este video, y me asomé y era un hombre apuñalando a otro, como que si nada, como que si yo cogiera un cuchillo y metérselo a alguna persona así. Y esos videos, primeramente no nos debe atraer esas cosas. Eso no es bueno, eso no es de Dios, eso no nos debe atraer. Pero hay gente que tiene esa clase de conciencia, o más bien la conciencia está cauterizada. Entonces no es sensible a nada y le puede hacer daño a cualquiera y no siente absolutamente nada. Por eso es que hay crímenes tan terribles. Por ejemplo, una persona que pueda apuñalar a otro 20 veces. ¿Qué clase de conciencia puede tener una persona así que pueda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegar 20 veces por ahí? Entonces hay malas conciencias. Ahora, conciencias corrompidas. Gente que, como dice la palabra del Señor, de continuo están pensando mal, el mal. Están siempre maquinando cosas malas. Están maquinando cosas corrompidas para hacer.
pensar y maquinar esas cosas. Por eso existen los pedrastras y toda esta clase de personas que tienen una conciencia demasiado corrompida. Una conciencia débil, hablamos incluso de cristianos con conciencia débil, que se pueden ofender o se pueden hasta alejarse del Señor porque tienen una conciencia débil. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ofender a un hermano que tenga una conciencia débil. Es decir, que se vaya a sentir mal por algo que nosotros dijimos. Por cierto, puse el ejemplo, por ejemplo, del cine. Si yo pienso que no es pecado ir al cine, pero si a Michael piensa que sí, y él es nuevo en la fe, yo mejor me abstengo para no servirle de tropiezo a Michael. Eso, hablando del cine, podríamos hablar de comida. Hay gente que se puede ofender si compramos comida en un turno, porque dicen que esa comida es a los ídolos. Entonces, mejor no hacerlo. Y así sucesivamente, Tenemos que cuidarnos de cosas por los hermanos o por la gente que tiene la conciencia débil. Incluso con gente que no es de la iglesia. Hay cosas que podemos hacer, pero si sabemos que nuestro vecino, nuestro familiar que no tiene a Cristo, se va a sentir ofendido con eso, mejor no hacerlo. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, yo he visto cristianos que han ido a alguna celebración de alguna religión, de alguna secta. Si otro hermano lo ve ahí se va a ofender, mejor esas cosas evitarlas. O sea, si me invitan a un bautizo, yo soy muy respetuoso de todas las personas, no importa su credo. Pero si me invitan a un bautizo, yo mejor no voy, porque puede ser de tropiezo para alguien. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Vimos la conciencia buena, que es la persona que está siempre tratando de hacer lo correcto. Tiene una buena conciencia. No hace mal, trata de ayudar al prójimo, trata de ayudar al vecino, siempre está extendiendo la mano, gente con buena conciencia. Y una conciencia limpia es la persona que está luchando en contra del pecado, y si peca está confesando su pecado y se da cuenta de su condición. Entonces está día con día limpiando su conciencia. Ahora, en todos estos casos, es muy importante recordar que Dios todo lo sabe y Dios nos conoce tal y como somos. Amén. Dios sabe. A veces uno dice, o hay alguien que pueda decir, es que tal persona murió sin la oportunidad de arrepentirse. Primeramente, todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Segundo, Dios sabe. Por ejemplo, aquí ponemos de ejemplo, Freddy no es creyente. Dios sabe desde antes de la fundación del mundo que Freddy no es creyente y que nunca lo va a hacer. Entonces, si le llega la muerte de repente, ya Dios sabía que él nunca se iba a repetir. Él habría tenido la oportunidad de arrepentirse, pero nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Entonces, en muchos casos, la muerte puede llegar de repente, en un momento dado, porque recuerden que Dios es antes que la ciencia. La Biblia dice que la presencia de Dios, o sea, antes de la ciencia, Dios ya todo lo sabe. Lo pasado, lo presente, lo futuro. Él es el principio, Él es el fin. Él todo lo sabe. Entonces tenemos que recordar siempre eso, que Dios tiene el control de las cosas. Creo que con alguien estuve conversando un día de estos, no recuerdo, pero, bueno, sí, un muchacho me decía, pero es que, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios mandó a Saúl a matar todos? Vacas, todos los animales, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Y es precisamente por eso. Dios tiene un conocimiento total. En ese tiempo la gente estaba tan pervertida, tan corrompida, y nunca se iba a repetir. Ya Dios lo sabía. Entonces lo mejor era limpiar todo, y por eso mandó a Saúl extermine todo. Que por cierto Saúl no le hizo caso. No le hizo caso, entonces, pero es porque ya Dios sabía lo que iba a suceder. Cuando viene todas las cosas, recordemos que Dios tiene control. Dios sabe y conoce toda la situación, y a Dios no lo toma nada por sorpresa. Por ejemplo, el Señor llamó a Judas. Judas era uno de los 12. Y
cuando Judas lo entregó, él no dijo que tonta, me embarqué. Ya lo sabía, ya eso estaba presupuestado, ya eso estaba profetizado, ya Dios sabía que Judas tenía una mala conciencia, porque eso era lo que tenía Judas, una mala conciencia. Él tenía una conciencia dada o entregada al mal. Entonces el Señor ya sabía que iba a llamar a los 12, entre los 12 venía Judas. Judas tenía una mala conciencia y le iba a entregar a él. Entonces para Dios no hay sorpresa. Él no dice, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora sí, ya uno de los 12 falló, ahora voy a buscar otro apóstol para reponer esto. Dios ya todo lo sabe, recordemos siempre eso y que Dios tiene siempre el control. Esto es muy importante. Ahora, busquen su Biblia, Juan 17 y 17. Juan 17 y 17. Algunos que se ponga pie, me lo lea, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, estuvimos hablando nosotros de nuestra alma, o sea, del alma. No es que tenemos un alma, sino que somos una alma, un ser interior. Ahora, hoy vamos a estudiar un poquito en cuanto al orden que debe tener o debe haber en un cristiano, hablando del cuerpo, alma y espíritu. En ese orden, vamos a estar estudiando un poquito de eso y vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y nos da vida. Antes, nuestro espíritu estaba separado de Dios por medio del pecado. Cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Dios nos da vida y tenemos que aprender a controlar nuestro ser interior, nuestro hombre interno. Ahora, el cuerpo, vimos en algún momento que es la parte material, es el cajón, el carapazón de cada uno de nosotros. Recuerden, somos un alma que vive dentro de este cuerpo y un día tienen que separarse. Tanto el alma, o sea, el alma y el cuerpo tienen que separarse un día. Porque este cuerpo es combustible. El Señor lo creó de polvo, polvo eres, polvo serás. Entonces este cuerpo va a llegar a desaparecer. Va a volver a la tierra. Recibiremos luego un cuerpo glorificado, pero eso es otra cosa, otro tema. Ahora, entonces el cuerpo es el Roberto material, el yo material. El alma es el ser interior que es inmaterial, que no se ve, es inmaterial. Por ejemplo, cuando alguien muere, nosotros no vemos al alma salir, sino que el alma sale y va a Dios, pero nosotros no lo vemos. Eso que dicen ahora que dicen no, que siempre ha existido que las almas se pelan, ¿sí no hay Dios? Eso no existe, no hay almas en pena. No es que el alma se queda aquí vagabundeando a ver qué están haciendo. En la tradición, sobre todo romana, es que cuando alguien moría o muere, hacen 9 días un novenario, hacen eso todos los días. Y rezan y hacen comida y hacen esto, porque según ellos el alma queda vagando en la tierra por esos 9 días. Y ya cuando terminan los 9 días, va para el cielo, o va para el purgatorio, o va para el infierno. Pero eso no tiene ningún apoyo ni bíblico, ni histórico, ni hay pruebas, ni nada. Eso es una simple intención. No hay tales 9 días. Se murió, va para el cielo o va para el infierno. No, eso es lo que enseña la Biblia. Y no hay una base como para enseñar que el espíritu se queda vagando, o que el alma se queda vagando. No hay almas en pena. Dice que ¿cuántos han oído ¿cómo se llama esta? La Llorona. La Llorona tenía un chiquito y lo perdió en el río
y se murió, y entonces anda buscando el chiquito por todo el río todavía. Eso no existe, eso son fábulas. Y así, el cadejo anda buscando al amo. ¿Cuántos han oído el cadejo? Mira, yo tenía un amigo que en paz descanse, ya quién sabe estar en paz, porque no está acá, se emborrachaba. Y en Concepción, obviamente, es una pura montaña, hoteles y todo. Y ese día se fue a los miradores y se vino a pie y borracho. Y cuando él venía caminando, venía un perro aquí, negro, blanco, y se oían las cadenas. Dice que él vio la cadena. Después, la cabeza sin cuello. Todas estas cosas. Nada de eso existe. El alma va a Dios. Todo eso es un invento. Y es inmaterial. Cuando muere, sale con el espíritu y va hacia Dios. Y el espíritu es también inmaterial, viene de Dios. Es el espíritu de Dios de vida que nos ha dado Dios. Dice según Eclesiastés capítulo 12, versículos 5 y 7. No importa, leámoslo, por ahí. Eclesiastés capítulo 12. Capítulo 12 de Eclesiastés. Versículos 5 y 7. Cuando también comerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, que será el almendro y la langosta será una carga y se perderá de la paciencia, porque el hombre va a su morada eterna y los luchadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el piso. 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ok, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ese es más o menos el orden ahí que tendríamos. Ahora, en Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24, nos dice lo siguiente. Romanos 7, capítulo 22, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Escuche bien, el hombre interior, la esencia del hombre, lo que es el hombre, no está hablando del cuerpo, ni está hablando específicamente del alma, de lo que somos. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Escucha esa palabra, la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí sí está hablando del cuerpo, en mis miembros físicos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí Pablo está explicando algo que es un misterio, y es algo que hasta cierto punto hay que aprender a asimilar y a comprender. Y los puntos que toca, primero el hombre interior, está hablando del ser interno de uno, de la esencia de uno, de mí, del alma eterna. Y dice, en mi ser interior me deleito en las cosas de Dios. ¿Qué significa? Que queremos hacer la voluntad de Dios lo mejor posible. Queremos andar en santidad. Queremos cambiar carácter, cambiar costumbres, cambiar nuestros deseos carnales. Pero es una lucha y cuesta hacerlo. Por eso dice el versículo 23, pero veo esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora vamos a ver lo que es la mente, pero este pecado que tenemos nosotros se revela contra lo que queremos hacer. Entonces, cuando un cristiano está en esa lucha,
si está bien espiritualmente, espiritualmente sube. Pero si se descuida, suben los deseos de la carne. Y ahí es cuando pecamos. Porque estamos dejando que domine la carne sobre la mente. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero es una lucha que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder sostener nuestra mente, para poder luchar contra el pecado? Alimentar el espíritu. Que eso es lo que le cuesta al cristiano hoy en día. Porque ya pensar en ir a la iglesia, ya pereza hacer esto, ya pereza hacer lo otro, no hace nada en cuanto a alimentar el espíritu. ¿Qué sí hace? Alimentar la carne. Televisión, ahora por Netflix, cualquier película puede ver ahí. Música, compañeros mundanos, amigos vulgares, etc. ¿Qué pasa? Está alimentando la carne, alimentando. La televisión, el periódico, las revistas, la misma calle, las mujeres talladas, con vestidos cortos, y si usted presta atención a eso, ¿qué está alimentando? La carne y los deseos carnales. Entonces, ¿qué? Sube la carne, baja el espíritu. Entonces nuestra mente empieza a ser gobernada por la carne. Esto es muy importante que nosotros lo asimilemos. Comienza a ser gobernada por la carne. ¿Y quién de ustedes no le pasa? A no ser que usted sea extraterrestre, entonces le pasa lo mismo que a todo el mundo. Tiene que alimentar su espíritu para que su espíritu gobierne su mente y su mente gobierne su cuerpo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. El meollo, el centro del asunto es alimentar el espíritu, orando, testificando, leyendo la Biblia. Si va a escuchar música, no escuche música del mundo, escuche mensajes o música cristiana, alimentar su espíritu. Pero si a usted le gusta la cumbia, si pone esa emisora que sinfonora, puede ser calajada, ¿qué hace? Alimenta tu carne, y los corridos y todo esto, y labios rojos como el carmesí, decía Sandro, toda esta cosa está alimentando tu carne. ¿Cuántos han oído esa canción? Tus labios de rubí, como rojo carmesí, creo que era. Yo cuando estuve joven era fan de Sandro, entonces no me acuerdo. Pero usted se imagina una boca roja y todas esas cosas. ¿Qué? Está alimentando su carne. Con la clase de música. Y cualquiera, no, si es música vieja, muy bonita, muy buena, y habla de amor. ¿Cuál amor? No. Es como la música de Julio Iglesias. Es que música romántica, muy bonita. Y tiene Julio Iglesias. Ha tenido como no sé cuántas esposas y un montón de cosas así. Pero ahí básicamente está diciendo Pablo esa lucha entre el espíritu y la carne. Dice que otra ley veo en mi miembro, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, porque sabemos que tenemos que adorar a Dios, amén. Pero la ley de mis miembros se revela contra la ley de mi mente. Entonces con la mente sirvo a Dios, pero si me descuido, termino por la carne. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y el versículo dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo, en mi miembro, en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie lo va a librar hasta que usted se muera, hasta que nos muramos. Por más santico que sea, siempre mora el pecado en la carne. Tenemos que alimentar el espíritu para que gobierne nuestra mente y que nuestra mente gobierne nuestro espíritu. Voy a explicarlo entonces de una manera. Hágase usted en su mente, en su corazón, un cuadro. Ese es el alma. Ahora, ese cuadro, luego tenemos otro más amplio, que es la mente, que es la que le toca gobernar nuestro cuerpo. Ahora,
tenemos también el intelecto, la conciencia, y tenemos las emociones, todo eso dentro de nosotros, en nuestro ser interior, alma y espíritu, mente, intelecto, conciencia y emociones. Todo esto es interno, el cuerpo es externo. Entonces ahí es donde debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Ahora, la santificación que el Señor nos manda a ser santos, quiere decir separarnos. Separarnos. Ser santo es separarse del pecado, separarse del mundo, separarse de las cosas mundanas. Eso nos santifica. Y apartarse para Dios. Es decir, me aparto lo malo y me aparto para Dios, o me acerco a Dios. Entonces, eso es la santificación, y esta santificación tiene tres etapas. Tres etapas que es las que componen la santificación. Ahora, la primera etapa está en Juan 5:24. Alguien que lo vea. Es cierto, es perdido. El que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. No habrá condenación, nos ha pasado más querido. Ok, esa es la primera etapa, o sea, ahí es el principio. Ahí empieza un trabajo del Espíritu Santo para santificar a la persona. Por eso podemos ver, y ahora que no estaba, me voy a comer a Silvio, no le cuenten, cuando Silvio llegaba allá arriba, llegaba con pantaloncito del chavo abajo, una camisetilla. Cuando Silvio aceptó a Jesucristo, el Espíritu Santo empieza un proceso, y poquito a poco iba de vez en cuando, ya comenzó a llegar más seguido, así sucesivamente, para no hacer larga la historia. Entonces esa etapa de santificación empezó el día que Silvio aceptó a Cristo, igual que nosotros. Ahora, hay gente en que es más fácil de verlo, o más fácil de sentirlo. Y voy a poner a Juan Carlos, que está aquí. Digamos, Juan Carlos aceptó a Cristo, empezó esa etapa de santificación, pero Juan Carlos tenía una vida ordenada. Entonces, ese proceso no se ve tanto. Silvio era un perdido. Ahora que no está, era un perdido. Entonces se comienza a ver más visible ese cambio. Y así, muchos de nosotros, que empieza ahí el día que aceptó a Cristo. Por eso, una persona que recibe a Jesucristo va a cambiar. Va a cambiar. Tal vez usted no vea mucho cambio, pero va a cambiar. Y si es un perdido, más cambio vamos a ver. Entonces ya, cuando yo acepté a Cristo, yo no pensé lo que Dios iba a hacer. Y ahí poco a poco fue cambiando. Y así a todos. Ahora, cuando una persona recibe a Jesucristo pequeñito, empieza el mismo proceso para todos. Esto es regla general para todos. Niño, joven, adulto, anciano, lo que sea, es el mismo proceso. Ahora, si un viejillo de... ¿cuántos años tiene más? 4 o 6. Un viejillo 47 para que no se sienta mal. Acepta a Jesucristo, ya viene ungido. Ya viene, yo no sé cuántos han puesto atención a los leones en los documentales, que tienen una cicatriz por aquí, otra por allá, le falta un pedazo de pellejo, maltratado totalmente, ya vienen feos. Cuando están jovencitos están pura vida. Pues ya viejos, cuando han casado mucho y han peleado mucho, ya tienen muchas marcas en el cuerpo. El hombre viejo, así es, ya venimos del mundo curtido, con cicatrices. Por eso la iglesia es para restaurar a las personas. Amén. En Cristo. Amén. Y viene gente divorciada, casada 2 o 3 veces, viene gente alcohólica, viene gente que fuma, viene gente del mundo, hasta en drogas, lo que sea. Entonces,
ahí cuesta más. Se va a ver el trabajo de Dios en esa persona. Hay dos opciones aquí. Se va a ver el trabajo de Dios en esa persona, el cambio, la transformación, la santificación que el Espíritu Santo empezó a hacer. Otros les va a costar más dejar la vida vieja. ¿Entienden? Hay unos, rápidamente Dios va transformando. Otros, va a ser más lento el proceso y les va a costar más. Depende de algo muy importante: dónde cayó la semilla que fue sembrada. En el corazón que cayó la semilla. Hay gente que da fruto al 100 por 1, otros les cuesta más. Entonces se les hace más difícil dejar vicios, costumbres, vocabulario, etc. Por eso que vemos muchos cristianos tienen tanto tiempo de venir a la iglesia y es en vano, y es porque les cuesta mucho. Y la semilla fue sembrada en buena tierra, pero no es tan buena como otro que sí cambió inmediatamente. Pero es un proceso, eso empieza cuando acepta a Cristo. Si es un chiquito, por ejemplo, mis hijos, Brando, si aceptó a Cristo desde pequeñito, se bautizó, creció en la iglesia, entonces no anduvo tan enredado en el mundo, en alcoholismo, en bailes, en todas esas cosas, sino que siempre mantuvo. Entonces la vida de él ha sido, ha venido con una secuencia de santidad, más o menos, ¿verdad? Ha venido porque ha crecido en el Evangelio, a diferencia de un hombre que llegue ya maduro a los caminos de Dios. Ya ahí cuesta más, y aunque se pueden ver los cambios más grandes, pero no en todos es de la misma forma. Entonces es muy importante eso, que sepamos exactamente eso, esa etapa que empieza con el aceptar a Cristo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Juan Castante. 2 Corintios 3, versículo 17. 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, somos transformados día a día, de gloria en gloria, a la imagen de Cristo. Y ese proceso primero empieza cuando acepta a Cristo y después sigue día con día. Ahora, ese proceso va a depender, hermano, cuánto usted deje trabajar a Dios en su vida. Como le digo, hay gente que le cuesta mucho congregar, entonces reciben muy poco alimento espiritual y por ende son desnutridos, son flacos espiritualmente. Es lo mismo que la comida física. Usted come mucho, como Juan. Amén. Come poquito, como yo. Así es el espíritu. Si Juancito llega y casi nunca viene a la iglesia, puede ser creyente y puede haber estado Cristo bien y se bautizó, pero de vez en cuando viene. Entonces de vez en cuando oye una predicación y si siento que todo es feliz. Dura 15 días sin venir, que ya se lo olvidó todo. Entonces se está desnutrido espiritualmente. ¿Y qué sucede? Anda el león rugiente, el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo es especialista en los flacos espirituales. Se los come fácil y rápido. Entonces, a la ovejita más débil, a la que está más desnutrida, fácilmente la arranca. Y con toda la familia. Con toda la familia. Se lleva el diablo a cualquier oveja que esté desnutrida. Claro, el diablo trabaja contra todos los creyentes, pero el que está firme, el que está asiduo, o agarrado, o tomado del Señor, cuesta más que el diablo lo bote. Por eso es bueno que vengamos siempre que podamos, miércoles, el domingo, que nos conectemos, que leamos la Biblia, que tengamos amigos cristianos, como estoy predicando, que tengamos amigos que oren.
Ve, por eso es bueno, para poder fortalecernos. Y eso es tomar la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos eso, pues estamos firmes. Pero si usted le cuesta venir a la iglesia y casi no viene, sus bases cristianas van a estar débiles y el diablo lo puede botar, lo puede arrancar, o si su mente no controla su cuerpo, va a caer fácilmente en pecado. Entonces, ese es el proceso de la santificación que Dios va haciendo en nosotros. Y este proceso va a terminar, según dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13. ¿No? 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Y el Señor os haga crecer y ayudar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Ok, gracias, hermano. Ahí ya, cuando ya nosotros abandonemos este cuerpo, entonces el proceso de santificación va a terminar, porque recibiremos un cuerpo glorificado. No será un cuerpo corruptible como el que tenemos ahora. Ya el pecado no va a morar en nuestros miembros físicos, sino que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Esto será el día del rapto, cuando ya el Señor venga por nosotros y lo recibamos a Él en el aire. Entonces ya abandonamos este cuerpo. O cuando nos morimos, vamos a la presencia de Dios, nuestro cuerpo queda ahí, ya el pecado no estará en nosotros. El pecado fue perdonado o fue limpiado por la sangre de Jesús y no estará en nosotros ese pecado. Entonces, este proceso de santificación empieza aceptando a Cristo, después de día en día vamos siendo transformados y será terminado el día que Cristo venga por nosotros. Amén. Eso es ahí más o menos. Ahora, ¿por qué quería yo enseñarles esto? Porque tenemos que ver un orden en cuanto a cómo Dios trabaja en nuestra vida. Ok, vamos a ver, y no va a dar tiempo, porque ya se nos fue el tiempo, pero hay un orden correcto y hay un orden incorrecto para llevar nuestra vida de santificación. Voy a leer ese párrafo que tengo aquí. Hay muchos que sirven en la iglesia, pero no significa que sean espirituales. El servir en la iglesia no hace espiritual a nadie, absolutamente a nadie. Yo puedo hacer, o alguien puede hacer lo que hace aquí, igual que como lo hace conmigo. A ver, porque tiene talento, tiene don. Ahora, el espiritual es el que busca la excelencia y está siempre presente delante del Señor. Esa es la persona espiritual, el que busca hacer las cosas de excelencia para Dios y no para los hombres. Ahora, lo que nos pasa es que muchas veces hay 3 horas de televisión, 5 minutos de Biblia, o así sucesivamente. O podemos realizar el Facebook un montón de tiempo y no minutos de oración, y así sucesivamente. Ok, nada más voy a, me están lloviendo tan fuerte y todo, no voy a empezar a hablar de minutos, pero nada más voy a darles una pequeña reseña de lo que vamos a estudiar otra semana. Y ese es el primer orden. El espíritu debe controlar la mente. Después de eso,
el espíritu debe controlar la mente. Y ahora vamos a ver por qué. Y la mente, el espíritu controla la mente. Y la mente debe controlar el cuerpo. Es muy importante. La mente, el espíritu controla la mente. Y la mente controla el cuerpo. Ese es un orden que debemos de tener. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en estas cosas. Lo que aprendiste y recibiste que oíste en mí, esto es, y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, si tienes que desarrollar o dejar que Dios le santifique, tiene que aprender usted que su mente, su espíritu debe controlar su mente. Y su mente debe controlar el cuerpo para que usted pueda santificarse delante del Señor. Ahora, la mente manda al cuerpo. La mente manda al cuerpo qué hacer y qué no hacer. El cuerpo por sí solo no hace nada. Usted tiene que mandarlo. Y eso lo hace la mente. Entonces el espíritu tiene que gobernar la mente para que su mente pueda gobernar su cuerpo. Dice, mira un ejemplo así que dice, por ejemplo, la mente manda al cuerpo y le dice al cuerpo qué debe hacer. La comida. La mente le dice al cuerpo cuánto debe comer. Pero ¿qué pasa si el cuerpo manda? Se come todo. Porque está mandando su cuerpo. Pero la mente manda. Y me acuerdo ahora el domingo. El domingo comimos una sopa. Comimos mucho en la casa. Como a las 10:30, casi 11, allá te fueron también de fruta. De esas, de las alternativas, y el agua. Pero la esposa de Alfonso había hecho una miel de qué era? De plátano maduro. Y comimos eso y después comimos la miel. Como a las 10:30 me dan ganas de comer las frutas de la miel de la hora. Entonces en la mente está, es rico, digo, wow, tenemos la fruta, sí, comámosla. Y sigue la mente, no, ya comemos mucho. Y no me lo comí. Ya eran las 10:30, casi las 11, la mente está diciéndole que quiere eso y el cuerpo, claro que sí, el cuerpo sí. Pero digo, no. Entonces, la mente manda al cuerpo. Pero si la mente no está conectada con el espíritu, gana el cuerpo y me lo como y me cae mal. Pero es más o menos un ejemplo de cómo debemos de nosotros tener ese cuidado. El espíritu debe entonces mandar la mente. Vea Mateo 26. Ya de todas maneras, ahorita ya no vamos. Pero nada más este evento. Mateo 26:39. Eso que me lo lea ahí, Mateo 26:39 y 40. Sí, señor, 26, 39 y 40. Ok, ahí, hermano. Vea aquí cómo la mente venció al cuerpo. El espíritu no estaba guiando a la mente y la mente no estaba guiando al cuerpo. Aquí se unían. Si el espíritu hubiera estado gobernando la mente, los discípulos no se ven. Así era Cristo.
Así era Cristo y él, su espíritu gobernaba su mente y su mente gobernaba el cuerpo. Por eso Cristo se puede orar y todo, y pudo orar y toda la gente. Los discípulos no. La mente de los discípulos no estaba siendo controlada por el espíritu, entonces ganó el cuerpo. Vamos a dejarlo ahí porque ya casi no se oye, está horrible. Pero así era Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Deje que tu espíritu gobierne tu mente para que tu mente pueda gobernar tu cuerpo. Amén. Vamos a orar para